Otra banda muy joven. Hace 2 semanas teníamos a la banda de Virgen de la Cabeza de Churriana de Granada, que era una banda muy joven, compuesta por niños. Hoy, otra, la banda juvenil de Xinzo. Y naturalmente de Puente Areas no podía empezar de otra manera que con el pasodoble del maestro Soutullo, Puente Areas. Y hemos llegado al ecuador del programa. Supongo que ustedes lo han pasado muy bien con las alegres notas de la Tuna y ahora lo van a hacer con la banda juvenil de Puente Areas, que nos va a hacer la obra obligada. Ustedes habrán observado que durante la actuación de la banda se sobreimpresiona un cronómetro. Es que las bandas, en esta ocasión, no pueden pasar en su actuación total de 15 minutos. Y un jurado secreto, que se dará a conocer el día de la final, está juzgando semanalmente a las bandas. La banda juvenil de Xinzo de Puente Areas nos va a ofrecer ahora la canción del olvido del maestro Serrano, bajo la dirección del maestro Bolívar González.
Y llegamos a la última página musical de hoy, con la banda juvenil de Sinzo. Señor presidente, ¿qué tal estos chicos? Pues muy bien, yo creo que son unos chicos formidables porque saben comprometerse al papel que están haciendo y pienso que son muy buenos y que merecen pues un estímulo y una verdadera, ¿cómo le diré yo? Pues una verdadera apoyo por todo que se siente amigo de la música. Esta banda, según tengo entendido, pertenece a una parroquia o una asociación. Sí, es de una parroquia que se llama Sinzo, de Puente Areas, que la banda está fundada por una asociación de los padres de los propios alumnos. Bueno, nosotros en este año estamos haciendo una llamada a todas las autoridades locales y provinciales o autonómicas para que ayuden a las bandas. ¿Ustedes tienen ayuda o se hacen de nuevas cuando ustedes les piden algo? Pues esta banda es una banda popular, se está sosteniendo con las ayudas que hace, de contratos que hace públicos, y tiene unas ayudas de la excelentísima Diputación Provincial de Pontevedra y alguna subvención del Ayuntamiento de Puente Areas, de nuestro Ayuntamiento. ¿Son suficientes o hay que pedirles más? Sí, hay que pedirle más. No llegan porque necesitamos comprar instrumentos, necesitamos partituras, necesitamos clases y realmente no llegan. Lo que pasa es que sus padres
tiene un verdadero espíritu de sacrificio y yo creo que también en nuestro pueblo se siente mucha vocación de música. Para que ustedes se den cuenta nada más de la ayuda que necesitan las bandas, vamos a hacer una pregunta muy sencilla al maestro. Maestro, por término medio, ¿qué cuesta un instrumento? Bueno, regular sobre las 200.000 pesetas. Imagínense, aficionados y con todos esos instrumentos y cada uno de media de 200.000 pesetas. Autoridades, alcaldes, presidentes de diputación, conselleiros, venga, una mano. Y nos traéis una cosa al programa, creo, un recuerdo. Sí, le traemos un recuerdo, una gaita, que es el símbolo de nuestra música gallega, y el chaval se le puede ofrecer, si usted tiene la amabilidad de preguntarle algo. Sí, bueno, tú creo que eres un gaitero de la banda. Sí. ¿Qué es más difícil, tocar la flauta o cualquier otro instrumento o la gaita? Yo creo que cualquier instrumento es en su sitio, ¿no? Todos los instrumentos tienen sus méritos. ¿Y tú cuánto tiempo llevas tocando? Pues aproximadamente 5 años. Muy bien. ¿Y tú qué haces dentro de la banda? Yo toco la flauta. Entonces no era casualidad, ¿eh? Yo sabía que uno tocaba la flauta y el otro la gaita. ¿Y qué nos traes? Sí, quería hacer entrega de este obsequio en nombre del Ilustrísimo Ayuntamiento de Puente Areas al programa Gente Joven. Bueno, pues con la banda juvenil de Sinzo ponemos punto final al programa y nos van a decir qué van a hacer en la obra libre. Ahora vamos a interpretar la Alborada Gallega de Pascual Veiga. Bueno, pues mucha suerte y a todos un buen fin de semana.